Buenas, ¿cómo andan? Vamos a avanzar un poco más. Este es el tercer video de la quinta semana ya de clases y en este video vamos a hablar de banderas. La semana pasada teníamos este ejercicio que decía hacer un programa en el que la computadora elegía un número entre el 0 y el 10 y el usuario tenía que adivinarlo. Pasamos con este ejercicio por un montón de partes, desde un solo intento, 3 intentos, sin límite de intentos, como acá, y había que mostrar un cartel diciendo si adivinó o no. Y la semana pasada también le agregamos al final la opción de si quería volver a jugar o no. Muy bien, vamos a quedarnos con esto un rato. Porque seguro lo recordás, seguro lo tenés presente y además seguro lo copiaste en tu cuaderno. Entonces pensemos un poco la estructura de lo que hicimos la semana pasada con ese ejercicio. La estructura estoy hablando, no el programa en sí. Teníamos el juego en sí que habíamos hecho mucho antes cuando hacíamos un solo intento. Y usamos ese mismo programita. La diferencia está en que como ahora quiero que vuelva a jugar, lo tuvimos que meter a todo este programita dentro de un ciclo. Este ciclo, este paquete, que lo habíamos usado con un ciclo while, necesitaba una variable más. Y era una variable que le preguntaba al usuario si quería seguir jugando o no. A la variable la habíamos llamado quiere jugar. Entonces, dentro de esta estructura, de este algoritmo, si quiere jugar tenía un sí, entraba y jugaba. Si quiere jugar tenía cualquier otra cosa, nosotros le decíamos al usuario que ingrese sí o no, pero solo filtrábamos por sí. Entonces, si quiere jugar era cualquier otra cosa, entonces no jugaba, salía directamente. Y antes habíamos inicializado nuestra variable quiere jugar por un sí. Y cuando el usuario ingresara otra cosa, mostrábamos un cartelito, creo que decía gracias por jugar y listo. Bueno, vamos a hablar un poco de esta variable quiere jugar. La variable quiere jugar funciona algo así como si fuera un interruptor de luz o un interruptor de alguna otra cosa, en donde solo tiene dos posibilidades. En este caso las posibilidades eran sí y cualquier otra cosa que no fuera sí. Dos posibilidades, nada más que dos opciones para esta variable. Yo te pregunto antes de seguir avanzando con este video, ¿qué tipo de cosas teníamos en nuestro arsenal ya de un montón de cosas que teníamos? Que tenía solo dos opciones, sí o no. ¿Qué tipo de cosas teníamos? Seguramente en este momento estás diciendo las variables booleanas. Y sí, son las variables booleanas. Bueno, vamos a hablar ahora sí específicamente de banderas, que funcionan de esta forma. La bandera también va a ser una variable que normalmente va a ser lógica porque necesitamos que tenga dos estados, dos situaciones, un encendido, un apagado, un juega, no juega, un pasa o no pasa algo. Entonces, la vamos a usar para indicar que algún evento o alguna situación está o no está ocurriendo. La bandera se va a inicializar con un valor lógico que indique que eso que yo quiero todavía no pasó. Por ejemplo, lo que yo quería para que saliera del ciclo era que la bandera fuera un no. Bueno, la inicialicé con el opuesto, con el sí. Cuando esto ocurre, cuando pasa el evento que queremos que pase, en este caso que el usuario deje de querer jugar, ahí lo que vamos a hacer es cambiar el valor de la bandera. Si la teníamos en verdadero, la vamos a poner en falso, y si estaba en falso, la vamos a poner en verdadero, por ejemplo, porque son variables booleanas en general. Entonces, vamos a pensar un cachito este problema ahora. Lo vamos a tunear un poco a lo que ya teníamos. Ahora quiero un número aleatorio entre el 0 y el 100. Y, igual que en el caso anterior, el programa debe mostrarle un cartel diciendo si adivinó o no. Y debe, y esto es lo que le agregamos, o sea, le quitamos lo de volver a jugar, pero le agrego una condición más. Y es que el usuario tiene que poder abandonar antes. O sea, si no encuentra el número y se cansó de buscar, que pueda abandonar el juego. Como siempre, si se te ocurre, trata de pensarlo un poquito, aunque sea de manera más intuitiva, el algoritmo nada más.
Y cuando termines de pensarlo, volvés a ponerle play a este video. ¿Listo? ¿Ya lo pensaste? Bueno, continuemos. Vamos a ver cómo quedó acá. Acá yo le agregué algunas otras cosas, como la cantidad de intentos, como para hacerlo un poco más interesante. Pero bueno, fíjense, bienvenidos al juego de adivinanza, le agregué algunas cositas para que sea más lindo. Y acá voy a tener dos variables. Miren esto. Una variable que se llama adivinó y otra sigue jugando. Porque son las dos condiciones que yo quiero que ocurran para ver si le vuelvo a pedir otro número al usuario. Mientras no lo haya adivinado, o sea, adivinó está en falso, o sea, mientras esté negado adivinó, quiero que siga jugando. Y mientras siga jugando esté en verdadero, o sea, quiere seguir jugando, fíjense algunas cuestiones acá. Como son variables lógicas, estas, ya sea sigue jugando o el not adivinó, son variables que ya tienen por sí misma el valor de verdadero o falso. Entonces no le tengo que agregar ningún operador. No voy a poner sigue jugando igual true. Ya sigue jugando o es verdadera o es falsa, entonces la guarda del while lo toma directamente. Dentro del juego, acá primero le pide un número y dice, bueno, elige el número secreto y ya empiezo. ¿Quieres seguir jugando? ¿Querés abandonar? Le pregunta. Si quiere abandonar, fíjense, a sigue jugando lo ponemos en falso. Si no, le pide el número, le pide el arriesgue, y ahí, si adivinó, a la variable adivinó, a la bandera adivinó, la pongo en verdadero. Si no, qué pena, y sume un punto o un intento a toda esta cuenta. Fíjense que una de estas condiciones me controla solamente si abandona o no, y la otra condición controla si ganó o no. Las variables lógicas no se niegan con el signo de admiración, se niegan con un not. Bien, esto te queda a vos para pensar, hacer un programa re igual al anterior, pero les voy a pedir a ustedes, a vos particularmente que me estás escuchando, que lo modifiques, pero ahora indicando además si el número cuando no lo acierta, si el número que estamos buscando es más grande o más chico, y además quiero que te asegures de que el usuario cuando entra un número, cuando ingresa un número, esté efectivamente entre 0 y 100. Si no, hay que volverle a pedir. Si el usuario ingresa 150, ese número no es válido, volvé a intentar. Y así para cada uno de los intentos. Pensá en todo lo que hicimos hasta ahora en todo este recorrido. Todas estas cosas ya están en algún lado. Ahora te toca a vos seguir pensando ese problema y seguir con los recorridos, con los caminos y a seguir aprendiendo y trabajando. Y mucha práctica. Nos vemos en el próximo video.